Pura Vida Costa Rica. ¿Cómo está mi gente querida? Gracias por convertir este ciclo de conferencias digitales en el líder de audiencia absoluto en el país y en otros 12 países en formación digital. Hoy tenemos un programa espectacular. Imaginémonos que nuestro sitio web es una biblioteca. Lo que queremos es que la gente encuentre fácilmente el libro que está buscando, ¿sí? Igual en nuestro sitio web, amigas y amigos, queremos que la gente que hemos logrado adquirir y que hemos logrado enganchar más allá de los 3 segundos, se conviertan en clientes. Encuentren fácilmente la información que están buscando para que acaben comprando. Y aquí les hacemos una pregunta. Si ustedes fueran los bibliotecarios, ¿pondrían más estanterías con menos libros en cada una? ¿O pondrían menos estanterías con más libros cada una si quisieran facilitar la búsqueda de los libros? Piensen, muy importante. Porque lo mismo pasa en nuestro sitio web. ¿Queremos un menú con más elementos? ¿O queremos un menú con menos elementos y que cada uno tenga un submenú? Vamos a explicarles la ciencia detrás de la decisión que he de tomar para facilitar la navegación de su sitio web y convertir a los visitantes en clientes. Hoy, segundo programa de la arquitectura de la información. ¿Cómo organizarla para facilitar la navegación? ¡Comenzamos! Y como siempre, veamos fácilmente cómo crear su tienda en línea de forma gratuita y sumarse a la mayor iniciativa del país para la digitalización y el comercio electrónico. Veamos cómo. Comenzamos yendo a Colau y el nombre de tu país. Luego, haz clic en el resultado donde pone Crear página web. Ahora, haz clic en el botón para empezar. Añadimos información básica de nuestra empresa y seguimos. Ahora escoge el tipo de diseño que quieres en la parte de arriba de tu página web. Con el diseño personalizado, puedes además mover el título. Ahora añadiremos información sobre nuestra empresa. Al acabar, recomendamos que vayas a la sección del blog para añadir uno a tu página web y así expandir tu mercado. Verás un vídeo con una explicación detallada. Otra herramienta es el poderoso creador de arte de Colau, gracias al cual puedes crear un maravilloso logo profesional. Ajustamos la posición, tamaño y colores. Haz clic en el botón Tienda Online. ¡Gran trabajo! Has convertido tu maravilloso sitio web en una gran tienda online. Ha quedado tan bonito que lo estaremos mirando todo el día. Y ha sido tan rápido que nos da tiempo de dormir la siesta. ¡Qué gran sitio web y tienda en línea que has creado! ¡Fantástico! Arquitectura de la información. Parte 2. Sacamos la pizarra. En el programa anterior vimos la primera parte, contenido, y conocimos sus 3 claves: simplicidad, vistosidad y beneficios sobre funcionalidad. Y sacamos pizarra. Muy bien. Recordemos brevemente cómo el profesor Óscar Santos, director de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Cristina de Honduras, nos explicaba estos 3 puntos, de manera resumida, muy rápido. Adelante, profesor Santos. 3 elementos básicos en el diseño de nuestra página web. La primera de ellas le vamos a llamar la simplificación. Es que todos les gusta hacerlo desde casa, desde la comodidad de la oficina, incluso desde el sitio. Hay quienes se atreven a comprar incluso cuando van en su vehículo. Así de que todo es simplificado, todo es breve, todo es pronto, es sintetizado, todo es fácil. Con solamente ver una página web, seleccionar un producto, marcar en la bandeja del carrito, seleccionar la compra y mandar la dirección y obviamente en un formato de pago, y yo estaré recibiendo mi producto en breves momentos donde yo mismo elegí. El segundo elemento del que yo quisiera hablar es la vistosidad o la presentación. Alguien dijo por ahí que todo lo que se mira a buen sabor con el ojo, el cerebro lo asimila y lo adquiere. Esto significa entonces para mí el hecho de la visibilidad de la página web. Tener mucho cuidado en seleccionar las fotografías,
las imágenes que nosotros mismos subamos, el diseño que nosotros mismos subamos, aquellos argumentos o elementos importantes que le dan un sazón a nuestra página web. Es fundamental trabajar en la vistosidad. No seamos perezosos en tomar una foto cualquiera y subirla. Hay que ser un poco delicado, un poco cuidadoso. Y un tercer elemento que quiero hablar en esta tarde, o en esta mañana, o noche, o día, según usted me esté viendo, es el enfoque de el por qué usted está comprando y no qué está comprando. A esto le llamamos el marketing neural o el marketing de sentimientos. Es la compulsión que produce mi producto en el ciberconsumidor. Es esa sensación de que yo voy a comprar y dice, wow, estoy comprando esto. ¿Y qué es eso? Pues no sé, pero me encantó. Son aquellas cosas que hablan de las características del producto. Yo estoy comprando algo duradero, estoy comprando algo de calidad, estoy comprando algo de marca, o estoy comprando algo que me satisface. Genial. El profesor Santos ya nos explicó la primera parte de la arquitectura de la información, ¿sí? El contenido, la información misma. Hoy veremos cómo organizarla, el continente. Y para ello vamos a seguir comparando nuestro sitio web con una biblioteca porque se entiende fantásticamente bien. En la biblioteca tenemos la sección de ficción y la sección de no ficción, ¿sí? Son dos secciones bastante populares en cualquier biblioteca, ¿sí? Dentro de la sección de ficción nos encontraríamos todos los libros de literatura y novelas, etc. Y dentro de la sección de no ficción, pues nos encontraríamos el resto, desde libros de divulgación, libros científicos, de historia, etc. Creo que son dos secciones que tienen la misma importancia en cualquier biblioteca, ¿sí? Muy bien. Dentro de cada una de las dos secciones tenemos, pues, estanterías con libros, ¿sí? Al fin y al cabo, es una biblioteca. Lo mismo pasa en nuestro sitio web. Tenemos dos secciones. Y cada una de las dos secciones tiene la información organizada en menús. El menú es lo que viene a ser la estantería de la biblioteca. Estas dos secciones que tenemos en nuestro sitio web son las secciones relacionadas con nuestra empresa que cuelgan de la estructura principal: productos, servicios, historia, sobre el equipo que conforma su empresa, etc. Y la otra parte es el blog, ¿sí? Los artículos del blog. Ahora veremos en qué se diferencian cada una de las dos secciones, pero es importante tener en cuenta que como la biblioteca tiene dos, nuestro sitio web tiene dos. Como la biblioteca tiene estanterías para organizar los libros, nuestro sitio web tiene menús para organizar las páginas, ¿sí? Es un símil que nos va a ayudar mucho el programa de hoy para entender el concepto. Así que una vez definido esto, vamos a sacar nuestra famosa pizarra. Adelante, venga. Dentro del continente tenemos la sección, como comentamos, de empresa y la sección del blog. Y dentro de cada una, menús con páginas dentro. Así que, fuera pizarra. Y ya está. Venga, continuamos. Si bien es muy fácil en una biblioteca determinar si un libro va a la sección de ficción o a la sección de no ficción, a veces no es tan intuitivo saberlo para nuestro sitio web. Vamos ahora a desplazarnos hasta Paraguay, donde Camila Guanes nos va a hacer una gran pregunta que nos va a ayudar a seguir explicando este concepto. Camila, adelante, te escuchamos. Buenas, me llamo Camila Guanes, tengo 21 años, me dedico a la organización de eventos y servicios. Mi negocio se llama VIP Events y me gustaría saber si la información general la ponemos en una página más del sitio web o como un blog. Desde ya, muchas gracias por la oportunidad y el espacio que nos brindan. Gracias, Camila. Gran pregunta. Muy buena pregunta. ¿Dónde ponemos los libros? ¿En la sección de ficción o en la de no ficción? Puede resultar intuitivo para una biblioteca, pero para un sitio web no lo es tanto a veces. Esa es la regla de oro. La regla de oro. Si una información está relacionada con algo de su empresa,
su producto, su servicio, su historia, su equipo, sus precios, alguna actividad que han hecho. Póngala colgando bajo la estructura principal. ¿Sí? Si una página, es decir, estaría en el menú de arriba o en el menú de abajo. Sin embargo, si usted está escribiendo acerca de un tema como los mejores cafés para beber por la mañana, y usted está explicando su opinión acerca de cuál es el mejor café, póngalo en el blog. Eso es un artículo de divulgación general sobre un tema. Muy importante hacerlo también, porque así va a generar más tráfico. Cuando la gente busque mejor café para beber por la mañana, ¡pumba! Ven su artículo del blog y de ahí van a su página web. ¿Sí? Ya los explicamos en los programas iniciales, la gran importancia del blog. Entonces, siga esta regla de oro. Si es un tema de divulgación sobre un tema general, blog. Si es un tema cerca de su empresa, página que cuelgue bajo la estructura principal. Y qué bueno que nos haces esta pregunta, Camila, porque la gran mayoría de empresas no tiene artículos del blog creado y tampoco tiene muchas páginas que cuelgan sobre la estructura principal de su página web, de su sitio web. Así que veamos ahora rápidamente cómo crear páginas adicionales que cuelguen sobre la estructura de tu sitio web. ¡Adelante! Vamos a editar y aquí arriba vemos la página que tienes. Puedes crear más, como veremos en unos instantes. Comencemos viendo las páginas una a una y luego veremos los elementos que podemos poner en ellas. Página principal. Es tu página principal, la más importante, porque si no es persuasiva y atractiva, la gente se va. Página de productos. Es la página individual de cada uno de tus productos o servicios, que puede accederse desde el menú de tu sitio web. Por cierto, puedes cambiar el nombre de todos los elementos que aparecen aquí arriba en el menú. ¡Bravo! Es muy importante que expandas la información de cada producto, yendo a productos y editar descripción, ya sea con texto adicional, imágenes, o vídeo para acercar a tus visitantes a la compra. Igualmente importante es que cada producto lo categorices, ya que esto facilita muchísimo la navegación de tu sitio web. Si tienes productos categorizados, la página de categorías es accesible mediante el elemento de categoría que puede ponerse en cualquier página, aunque lo más usual es ponerlo en la página principal. Los productos también son accesibles a través del elemento de productos que puedes añadir a cualquiera de tus páginas. ¡Fantástico! Página sobre tu equipo. Conecta emocionalmente con tus visitantes, añadiendo una breve reseña acerca de las personas que componen tu empresa. Si no quieres tener esta sección en su propia página, no te preocupes, puedes borrarla y añadir opcionalmente el elemento de biografía en cualquier página que desees. Términos y condiciones. Siempre es recomendable añadir la información que gobierna tu relación con el visitante web en esta sección. Blog portada y blog artículo. Desde aquí controlas la página principal de tu blog y la de los artículos del blog. ¡Genial! Tienda en línea. Una vez añades tu botón de pago o botón de reserva, verás aquí la página de tienda en línea, que puedes igualmente configurar a tu gusto. ¡Fantástico! Siempre puedes y debes añadir nuevas páginas. Simplemente haz clic aquí en Añadir página. Pon el nombre que desees. Actívala en el menú si quieres que aparezca ya y listos.
Puedes crear tantas páginas como desees. Dentro de cada una puedes añadir distintos elementos como de texto, imagen, vídeo, entre otros muchos. Quitarlos si deseas. Moverlos horizontal y verticalmente. Definir un color de fondo y de texto si lo deseas. Además de un fondo artístico para que destaque y quede espectacular. ¡Bravo! Puedes igualmente darle clic a editar para configurar cada elemento a tu gusto. Verás un vídeo dentro de cada uno de ellos que te explicará cada una de las opciones en detalle. Genial. Y ahora veamos lo propio para cómo crear artículos de tu blog. Llega el momento de crear los artículos para el blog. Para ello, entra en tu cuenta de Colau y ve al apartado del blog. Luego, haz clic en Crear artículo. Añade un título para tu artículo y asegúrate de que contiene una frase que tu cliente potencial podría escribir en Google. Recomendamos usar números y mayúsculas en las palabras importantes para que destaque más. Sube una foto de portada que ilustre el tema que vas a tratar. Puedes encontrar imágenes gratuitas sin derechos y de alta calidad en sitios como Pexels, Unsplash y Pixabay. Te dejamos los enlaces abajo en la descripción de este vídeo. Tan solo tienes que ir a uno de estos sitios, escribir algo relacionado con el tema de tu artículo en el buscador, seleccionar orientación horizontal y hacer clic en la imagen que deseas. Luego, haz clic en el botón Descargar, confirma la descarga y verás que se almacena en tu carpeta de descargas. Ahora redacta tu artículo empezando por una introducción atractiva. Pero espera. Antes de empezar, hay que saber cómo hacerlo para obtener una buena posición en los resultados de Google, ya que este es el objetivo. Los factores que influyen en el posicionamiento de tu artículo son: 1. La extensión. Google tiene en cuenta el tiempo que tu lector pasa leyendo el artículo. Por eso debes asegurarte de que tiene un mínimo de 2000 palabras, es decir, unas 5 hojas de texto. Utiliza los botones H1, H2 y H3 para crear subtítulos que organicen el texto y faciliten la lectura. Cuanto más interesante sea la información, más tiempo se quedará el lector y Google te premiará con un mejor posicionamiento. Recuerda añadir enlaces a otros artículos, a tu página principal o a tus páginas de producto para acercar a tus lectores a la fase de compra y convertirlos en clientes. 2. Las imágenes. Existen indicios de que añadir imágenes personalizadas ayuda al posicionamiento porque son más relevantes que las genéricas. Google posicionará mejor tu artículo si son imágenes personalizadas, así que te recomendamos instalar la extensión Nimbus y activarla en la barra de tu navegador para hacer capturas de pantalla de otros sitios web y editarlas rápidamente para destacar aquello que estamos mencionando en nuestro artículo. Por ejemplo, podemos marcar el itinerario que estamos describiendo usando la herramienta de la línea discontinua en rojo. Luego, con la herramienta de texto puedes añadir una A y una B indicando el inicio y el final del trayecto. Cuando termines de editar tu captura, guárdala con un nombre relevante y súbela a tu artículo a través de este botón. ¡Perfecto! 3. Los vídeos. También puedes añadir vídeos de YouTube que aporten valor a tu artículo pegando el enlace del vídeo en este campo. Los vídeos retienen al lector y también ayudan a mejorar el posicionamiento del artículo. 4. La repetición del tema del artículo. Para que Google considere tu artículo como el más relevante para el tema que trata, es importante que menciones su idea principal varias veces. Por ejemplo, si el artículo trata sobre mejores actividades en las Islas Galápagos, es recomendable mencionar varias veces la idea troncal a lo largo del artículo, es decir, mejores actividades en las Islas Galápagos.
Por último, añade negritas para destacar las palabras más importantes y facilitar la lectura. Cuando termines tu post, baja hasta el apartado de la configuración. Añade el nombre completo del autor y también una breve descripción de tu artículo. Estos datos se mostrarán en el índice de tu blog dentro de tu página web. Luego, añade una categoría para que tus visitantes puedan encontrar el artículo fácilmente en tu blog. La categoría es el tema común de un conjunto de artículos. Verás que las categorías añadidas se muestran justo debajo de los últimos artículos publicados. Este, en concreto, podría formar parte de un conjunto de artículos sobre actividades en las Islas Galápagos. Si hiciéramos otro artículo sobre las 10 mejores islas para viajar en diciembre, podríamos incluirlo en una categoría llamada Destinos turísticos por temporada, donde podríamos añadir todos los artículos que trataran este tema. Finalmente, haz clic en Guardar artículo. Puedes ver cómo queda tu artículo, borrarlo o editarlo en cualquier momento. Ten en cuenta que no se mostrará en el blog hasta que actives este botón. Una vez publicado, verás que ya aparece en el apartado Blog dentro de tu página web. Ahora ya sabes cómo crear un blog con Colau y cómo escribir artículos que atraigan a tus clientes potenciales antes de que hayan tomado una decisión de compra. Y aquí, bueno, no puedo esconder un poquito de tristeza. Porque vemos bastantes sitios web, cada vez menos, pero siguen siendo muchos, que no tienen apenas páginas adicionales que cuelgan sobre la estructura principal. Apenas tienen la página principal, para entendernos. Olvídate del blog. La gente no pone el blog. Muy poca gente crea un blog. La importancia de ambos es, bueno, tremenda, ¿no? Podemos imaginarnos una biblioteca sin libros, con 1 o 2 libros. Pónganse en la piel de su visitante web. Cuando llegan hacia su sitio web, ¿tienen toda la información necesaria para comprar? No se olviden de que un sitio web no tiene nada que ver a una tienda física. No tiene una conexión personal con usted, con el vendedor. No le va a ver, no le toca, no le siente, no le puede hacer preguntas en directo, ¿no? Todo lo que tiene es su sitio web, la información que usted ha puesto en su sitio web. Y quizá para usted está muy claro lo que usted vende, ¿no? La historia de su empresa y demás. Seguramente, obviamente, es su empresa, ¿no? Pero póngase de nuevo en los pies de su visitante. ¿Es tan claro para ella o para él lo que usted hace, cómo lo envía, cómo lo produce? ¿Qué diferencias hay con su competencia? Quizás no, seguramente no. Y es aquí la importancia de crear una navegación pues intuitiva arriba y abajo, que lleve a páginas informativas que sigan lo que decíamos en el programa anterior: simplicidad, vistosidad, el por qué por encima del qué. Amigas y amigos, la creación de páginas y de artículos del blog no es opcional. Da lo mismo si es un restaurante, una tienda de ropa, una zapatería o una agencia de viajes. Es importante generar contenido. Solamente así va a poder generar más visitantes y convertirlos en clientes, ¿sí? Bien, ya hemos visto la mitad del continente, ¿sí? Que es cómo organizar la información. Cómo dividir la información en una sección o la otra. Cómo saber si va una página al blog o cuelga de la estructura principal. Veamos la otra mitad. Saquemos la pizarra. Y la otra mitad tiene que ver con el menú mismo. Cómo organizamos esta información. Saquemos pizarra. Como norma general, el menú de arriba, cuantas menos cosas, mejor. ¿Sí? Cuantas menos cosas, mejor. Veamos aquí, si no, unos ejemplos de marcas importantes, de conocidas, para ver un poco ellos cómo lo hacen. Veamos aquí, el menú de arriba. Vamos a ver el menú de arriba. Veamos este ejemplo. Otra, por ejemplo, muy claro, hay poco, arriba hay poco, y que se divide en submenús. O sea, ellos ponen poco arriba y ponen la información adicional dentro de los submenús donde pertenezcan. Y veamos otro, que quizás es el más radical, Forbes. No tiene nada.
No tiene nada, cosa que tampoco recomendamos necesariamente. Pero esto es una señal indicativa de que es mejor arriba poner cuantas menos cosas mejor, ¿sí? La gente tiene muy poca capacidad de atención. Si usted satura el menú de arriba con muchos elementos, es posible que la gente no pueda digerirlo y se vaya, ¿sí? Es por esto que es mejor concentrar las páginas que haya en pocos menús arriba y que cada uno pueda tener submenús hacia abajo, ¿sí? En el símil de la biblioteca, entonces diríamos que es mejor tener menos estanterías con más libros cada una que no tener 400 estanterías con solamente 4 cada una, ¿sí? Pongan menos estanterías, porque así la gente va a poder navegar mejor su sitio web. El menú de abajo, veamos de nuevo las páginas web. ¿Cómo hacen las marcas famosas abajo? ¿Qué es lo que ellos ponen? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Fíjense cómo ya son cosas secundarias, son cosas menos importantes. Y se aprovecha también para recoger el correo de la gente, para que ustedes puedan enviar correos informativos o divulgativos. Fíjense en este otro caso también, cosas secundarias, menos importantes. Es importante el menú de abajo, sin embargo. Vamos a ver ahorita cómo crear el menú de abajo, en donde pondremos aquellas cosas menos importantes. Veamos el caso de la empresa cafetera, como estábamos comentando antes. Adelante, vídeo. Vamos a tu cuenta de Colau, hacemos clic en editar y bajamos abajo del todo. Verás que el pie de página tiene un texto por defecto que puedes cambiar pulsando sobre el icono de lápiz. ¡Fantástico! Aquí tenemos dos opciones de diseño. El clásico, que es el que tienes por defecto al crear tu sitio web, y el artístico. Puedes mantener el clásico si quieres y cambiar solamente el texto. Guardamos y ya está. O bien puedes seleccionar el artístico y añadir 1, 2, 3 o 4 columnas en las que puedes tener una imagen, generalmente tu logo, aunque podemos buscar o subir cualquier imagen. Texto, generalmente enlaces a páginas importantes de tu sitio web que ponemos de forma fácil y rápida en el editor de texto de Colau. Y un formulario que puedes usar para lo que desees, aunque generalmente se usa para sumar gente a tu boletín informativo que envías por correo electrónico. La gente que ponga aquí su correo la verás en la sección de contactos. ¡Bravo! Ahora tienes enlaces en el pie de página que ayudarán a tus visitantes y a Google a encontrar las demás páginas de tu sitio web. ¡Bravo! Has creado un pie de página espectacular. Nos vemos en el siguiente vídeo. Entonces, un poco como resumen, el menú de arriba vamos a hacerlo corto, con poquitos elementos, ¿sí? Vamos a consolidar todas las páginas que hayamos creado en temáticas que vamos a colocar arriba. Pero pensemos en la parte de arriba como la más importante, como aquella que es crucial para la venta. El menú de abajo va a incluir todo lo demás. Páginas relacionadas con premios que han tenido, anécdotas, páginas con testimonios, ¿sí? Cosas igualmente importantes que le dan fuerza a su sitio web. Y lo pondremos abajo, ¿sí? Abajo no vamos a hacer submenú, simplemente vamos a hacer una lista ordenada. Entonces recomendamos categorizar los temas abajo de la página para que la gente también pueda navegar fácilmente con ellos, ¿sí? Recomendamos, amigas y amigos, que cada página de su sitio web sea ejecutiva. Por esto es importante tener muchas. Usted tiene que hablar de muchos temas, desde testimonios, desde su historia, desde el proceso de su producto o servicio, desde algún premio que hayan podido tener, desde alguna participación que han tenido en algún evento. Cualquier cosa es buena para que ustedes puedan alimentar su página web, su sitio web. Porque si su sitio web solamente tiene 1 o 2 páginas, o 3, se va a ver como esta biblioteca, vacía. No va a haber mucho que ver. Y la gente, cuando ve que un sitio web está medio desnudo, lo que hace es irse, ¿sí? Han de vestirlo, han de añadir más páginas web. Si ustedes tienen páginas de soporte, por ejemplo, en el cual tienen muchas páginas, quizás su pregunta es, ¿cómo puedo ponerlas debajo de la página del menú inferior? No van a caber. Es una pregunta válida. Para eso podríamos crear una página intermedia que funcionara de menú hacia los artículos de soporte, ¿sí? Pondríamos abajo del todo, en el menú inferior, el enlace a
soporte, y cuando la gente le hiciera clic llegaría a una página intermedia donde pondríamos todos los enlaces hacia los artículos de soporte. Esto es algo bastante común, de hecho. Si usted tiene una temática en la que tiene muchos artículos, generalmente soporte, puede usar esta página intermedia para que la gente navegue hacia ellos fácilmente, ¿sí? También es importante resaltar que la función del menú no solamente es ayudar a su visitante a navegar en su sitio web para convertirse en cliente, también tiene otra función: ayudar a Google a entender de qué va su sitio web, qué páginas hay en su sitio web. Porque la manera en que los robots de Google descubren las páginas de su sitio web es precisamente yendo a los enlaces que hay en cada una de ellas. Es así como Google descubre qué páginas hay en su sitio web. Motivo de más para tenerlo todo en el menú de arriba o en el menú de abajo. Bueno, como siempre, un tremendo honor. Tremendo poder estar aquí con todas y todos ustedes una semana más. Gracias por convertir este ciclo de conferencias digitales en líderes absolutos de audiencia. Para nosotros es, bueno, ya lo hemos dicho, un privilegio, un honor, un placer. Y estaremos, si Dios quiere, la semana que viene con más. Que estén muy bien, cuídense. Muchos éxitos. Saludos.